Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su participación. Gracias a los expositores porque con mucho entusiasmo han elaborado sus exposiciones para compartir con nosotros las experiencias locales que tienen, ¿no? Sabemos que en este contexto de pandemia, los grupos que ya antes de la pandemia eran vulnerables, ahora son los que llevan la peor parte, ¿no? En nuestro caso, nuestros pueblos originarios, las comunidades campesinas, las comunidades rurales, porque incluso las políticas que luchan contra la pandemia, o sea, priorizan a las ciudades, no a las zonas rurales. Sin embargo, nuestra cultura ancestral, que está viva en nuestros pueblos, saca a la luz los principios fundamentales de la cultura andina: la solidaridad, el amor, la ayuda mutua, que se expresan en la reciprocidad, en el Aini, la Minca, la complementariedad y la redistribución. Tanto así que hemos visto que muchos de los migrantes del campo a la ciudad han retornado, ¿no?, en el tiempo de la cuarentena, porque sabían perfectamente que en las zonas rurales no se requiere de dinero para poder sobrevivir. Y es en esta época en que realmente se fortalecen estos valores ancestrales, estos principios de la cultura andina, que creo que nosotros tenemos la obligación de visibilizarlos, porque es muy importante para que los seres humanos podamos convivir en armonía entre nosotros y también con el todo, con la naturaleza, ¿no? Vamos a empezar nuestra presentación con Octavio Surco. Octavio es arquitecto, magíster en gerencia de la construcción. Sin embargo, de este campo técnico, él pasa al campo social y humano. Entonces, eso muestra su gran humanidad. Él es experto en desarrollo social y humano y viene trabajando con uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que son los migrantes al Cusco, cargadores, para hacer prácticamente el trabajo de bestias de carga. Entonces, durante todos estos años, Octavio viene trabajando con ellos. El tema de Octavio es qué es Huachaca, que es acción colectiva que une el pasado y el presente. Bueno, muchas gracias.
a la Fundación Oberle, mediante la doctora Sonia Salas, y a todos los hermanos que están participando en estos momentos, ¿no? A los hermanos del Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de Chile y a los hermanos peruanos. Bueno, el tema que yo escogí para poder hacer la presentación era el Huachaca, que es prácticamente un vestigio que se conserva hasta nuestros días y se transmite de generación en generación. ¿Puede pasar, Solet? Ya. Para poder empezar, primeramente quiero identificar que en la sociedad andina existen dos formas colectivas básicas de trabajo, ¿no? El AINI y la Minca. La reconstrucción anual del puente de Huachaca prácticamente pertenece a la Minca, donde participa la comunidad, que es en beneficio de la misma comunidad. Y también este tipo de actividades se realizan cuando existen matrimonios para la construcción de las viviendas de la nueva familia y en el cuidado de las tierras de los huérfanos, viudas, inválidos. Esta actividad de la Minca acá en la zona sur no implica una deuda ni tampoco hay un pago en especie, ¿no? Es prácticamente una actividad solidaria en bien de la comunidad. Y las personas que no cumplen muchas veces son expulsadas de la comunidad. Es importante porque mediante esta actividad se está transmitiéndose y permite que sobrevivan los saberes, ¿no? Su ubicación geográfica del Huachaca está sobre el río Apurímac a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a un distrito, Quehue, la provincia de Canas, a 110 kilómetros del sureste del Cusco. Aproximadamente son 500 años de este puente que persiste bajo el proceso de reconstrucción de 4 comunidades donde participan más de 1.000 personas anualmente y además también es parte del Japagñán, la gran vía que unió el Tahuantinsuyo. Puede pasar. Bueno, pero ¿qué vestigios, qué nos testifica que esto realmente pertenece a la época incaica? Entonces, para poder identificar, me remití un poco a revisar la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, de 1615, donde él menciona de que existían largos puentes de crisnejas o sogas trenzadas. Entonces, especifica y determina también que existen en varios sitios del Tahuantinsuyo puentes de estas características y una de ellas tendría que ser el Huachaca. El Huachaca tiene aproximadamente 33 metros de largo, 1,20 m de ancho y está elevado sobre 15 metros sobre el nivel del río. Su estructura que mantiene hasta ahora es la incaica, la original. Está hecha de fibra vegetal del ichu, un tipo de ichu que se llama la polla, que es más resistente y también crece en la zona. Y el piso está con arbustos que también crecen en el sector, que se llama la chilca y algunos pequeños, ¿no? Tronquitos de madera, ¿no? En este aspecto sí podemos determinar que es la verdadera educación comunitaria, porque se está transfiriéndose los saberes de persona en persona y de generación en generación. Y el proceso de construcción realmente también obedece, de acuerdo a los escritos que ha realizado Garcilaso de la Vega en 1609, de que en los tiempos de los incas se renovaban los puentes cada año. Entonces, esta renovación, esta reconstrucción del Huachaca obedece también que desde esos años siempre se ha practicado este tipo de actividad, esta minca en el proceso de reconstrucción. El Huachaca se reconstruye cada año, ¿no? Empieza por 3 días y empieza en la segunda semana de junio. Durante este proceso participan casi todos los miembros de las 4 comunidades. Bueno, también participan niños, mujeres y autoridades, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Ya. El primer día
está, o mejor dicho, 2 semanas antes, las comunidades, los miembros de la comunidad hacen todito el proceso de recolección de la olla. Van a buscar prácticamente los que están más maduros y lo van confinando en un sector para poder estar ya avanzando, haciendo las cuerdas, ¿no? El tejido con la paja. Y el primer día, cuando se inicia, como toda actividad en el mundo andino, se inicia con una ofrenda. Bueno, hablar del pago no es propicio, ¿no? Generalmente se utiliza una ofrenda a la tierra, un permiso que se le realiza al Apu más cercano para que pueda protegerle de cualquier desgracia. Acá hay que recalcar un aspecto que en el mundo andino original se practica, ¿no? La cuestión de género. Las mujeres no tienen acceso a este tipo de actividades porque según la creencia de ellos genera desgracias la presencia de ellas, ¿no? Ya. Ese día, después de hacer todita la ofrenda, cada comunero entrega 70 metros de soga, que le llaman la tinga, con la cual se va tortoleándose y se va realizándose sogas más gruesas, que le llaman los duros, que vienen a ser las bases del puente, y también 2 sogas intermedias, que vienen a ser los maquis o los pasamanos. El segundo día hacen el traslado de las sogas nuevas, todavía con la existencia del puente antiguo, y luego lo van tesando en un proceso donde participan por cada uno 50 personas, van tesando hasta que quedan ya las sogas puestas y lo que hacen es cortar el puente antiguo para que ya empiecen a tejer el nuevo puente. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ya. El tercer día terminan de tejer todos los pasamanos y el piso donde se caminará. Todo esto está dirigido por un experto que le llaman el ingeniero, ¿no? El ingeniero, el chacarúaj. Los ingenieros nativos incaicos, o mejor dicho, andinos, que tienen esta habilidad que lo han conservado desde tiempos, de generación en generación, desde tiempos antiguos. Y el cuarto día termina en un festival donde se hace la exposición y las manifestaciones culturales de parte de la comunidad. ¿Esto a qué nos lleva? Haciendo un análisis, prácticamente yo considero de que existe 3 etapas, ¿no? La de origen, que viene a ser desde la época incaica, cuyo objetivo era la necesidad de generar un paso de los pobladores, de los ejércitos, y probablemente también Tupac Amaru en su rebelión ha utilizado este puente porque es el sector donde se ha realizado el primer levantamiento de revolución de Tupac Amaru, ¿no? ¿Hasta cuándo sucede esto? Hasta 1967, cuando a 500 metros del Huachaca, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry construye un puente de fierro, por lo cual permite el paso de todas las personas, vehículos y también de los animales, ¿no? En ese periodo, o mejor dicho, después de esa construcción, que ellos lo llaman el Fierro Chaca, prácticamente el Huachaca queda en un proceso de olvido. Nadie ya utilizaba, ya no era necesario, hasta que actualmente, aproximadamente unos 20 años atrás, la intencionalidad del turismo hace resurgir la necesidad de hacer la reconstrucción para potencializar desde el punto de vista de un atractivo turístico. ¿Puedes pasarlo? Bueno, la importancia frente a la situación del COVID, ¿no? Quizás muchos estamos pensando, pero ¿qué tiene que ver una construcción de infraestructura si en estos momentos estamos hablando de cuestiones de salud? Sin embargo, la forma de conservar este tipo de acciones colectivas también se traslada en esta época a lo que estaba comentando inicialmente la doctora, cuando los migrantes que radicaban en la ciudad retornan a sus comunidades, ellos no tenían
con qué sobrevivir. Entonces, la comunidad organiza acciones colectivas de apoyo, brindándoles alimentación, brindándoles productos y brindándoles inclusive trabajo, ¿no?, en el campo. Y también podemos hacer un paralelo con las acciones que realizan las comunidades al hacer envíos a la ciudad de productos agrícolas, ¿no?, que se llama el apachicuy, que se practica bastante en la zona sur del Cusco y también creo en el centro, en Junín. Ahí vemos unas imágenes que he tratado de rescatar, donde en esta época se ha estado practicando bastante este aspecto de solidaridad. Bueno, sin embargo, no podemos, creo que, entrar en un egocentrismo y ser etnocentristas creyendo que solamente los pobladores de las comunidades andinas tienen actividades solidarias colectivas, ¿no? Haciendo un análisis en todas partes del mundo, existe este tipo de acciones de apoyo hacia los miembros de su comunidad, hacia la población. Pero habría que recalcar dos aspectos ahí que yo analizaba y una diferencia de racionalidades, ¿no? Uno de ellos, la conciencia occidental, busca racionalizar, explicar y comprender el mundo para dominarlo. Quizás ahí podemos verlo, la tercera etapa del Qheshuachaca, ¿no? Se hace el repunte, se recupera esta actividad para poder explotarlo desde el punto de vista turístico. Sin embargo, la actitud científica del hombre andino ha sido racionalizar y explicar y comprender el mundo para adaptarse a él, en base a sus necesidades. Eso es todo lo que yo quería explicarles. El tiempo es corto y probablemente en la fase de preguntas estaremos entrando a dilucidar muchas interrogantes que tenga. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Excelente presentación.